Emprenden, un podcast de Impulsa Colombia. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un episodio más de Mentes que Emprenden, el podcast de Impulsa Colombia. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema fundamental para todos nuestros emprendedores a la hora de consolidar o de crear una empresa, que para muchos puede ser de pronto poco atractivo o incluso pensar que puede ser complejo, pero créanme que abordando este tema les va a evitar dolores de cabeza y sobre todo de bolsillo. Vamos a hablar entonces de esos conocimientos legales esenciales que debe saber todo emprendedor, desde el que está dando sus primeros pasos para consolidar esa idea y transformarla en un proyecto estructurado o un emprendimiento muy formal, hasta quienes ya tienen en marcha ese emprendimiento y quieren consolidarlo y hacerlo crecer. Ani, bienvenida a este episodio de Mentes que Emprenden. Lina, muchas gracias. Y sí, hoy tenemos un tema muy importante porque seguro te has enfocado en tu producto, en conseguir clientes, en la estrategia de marketing, en vender más rápido, y es lo normal. Son esas preocupaciones que tenemos que ir solucionando rápidamente en el camino. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué tipo de empresa te conviene más o qué contratos básicos necesitas para operar con seguridad? Y ¿qué tipo de soluciones también van detrás de todos estos temas legales? Si estas preguntas te interesan, no te preocupes porque en el episodio de hoy vamos a adentrarnos en este mundo legal y a entregarte una guía inicial para navegar este mundo con más confianza. Y antes de presentar a nuestro invitado, les quiero contar que para tener un panorama un poco más amplio, según el informe del tejido empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para finales del 2024 existían en Colombia 1.5 millones de empresas formales activas. Y en paralelo, según el informe del BBVA, a principios de 2024 existían aproximadamente 4 millones de empresas informales, principalmente microempresas. Pues esto es lógico que plantea un escenario donde esa cantidad considerable, mayoritaria, de nuevos emprendedores y empresarios aún no formalizan sus negocios y no saben por dónde iniciar o incluso no saben cuál es el momento correcto, adecuado para hacerlo. Precisamente por esto, hoy tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros Fabio Rojas Conde, abogado especialista en Derecho Comercial y Financiero, magíster en Derecho Económico, magíster en Arbitraje Nacional, Internacional y de Inversión, con más de 16 años de experiencia profesional y además, muy importante, también es emprendedor, ya que es el fundación de la startup Ligap, una empresa encargada de acompañar este tema jurídico, de darle esa guía a las MIPYMES, y es él quien tendrá esta tarea titánica de adentrarnos un poco más en este tema. Fabio, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a Impulsa por esta maravillosa iniciativa. Por supuesto, siempre será un placer aprovechar estos espacios para brindarles los conocimientos y experiencias siempre especializadas en temas jurídicos a empresarios y emprendedores. Bueno, Fabio, cuéntanos un poco más de ti. ¿Por qué decidiste acompañar y asesorar a empresas en su crecimiento? Bien, fundé una firma que se llama Rojas Conde y Cárdenas Abogados desde el año 2016, específicamente por mi formación de especialista en Derecho Comercial para acompañar empresas, digamos, un poco más consolidadas en el mercado, en esa seguridad jurídica que rodea cada operación comercial. Hace aproximadamente 2 o 3 años tuvimos la maravillosa oportunidad de acompañar una entidad sin ánimo de lucro que tiene como único objetivo promover y apoyar emprendedores en Colombia, justamente para una asesoría jurídica relacionada con un tema de gobierno corporativo. No han podido definir de forma puntual o certera el representante legal por un problema con junta directiva. Tuvimos la oportunidad de apoyarlos, gracias a Dios todo salió bien, salió adelante, y a partir de ahí, digamos, empezamos a enfatizar en este enfoque de el acompañamiento jurídico temprano para empresarios y para ideas de negocio. Porque también a lo largo de la ejecución de Rojas Conde y Cárdenas Abogados nos dimos cuenta que muchos empresarios llegan a un punto en el que hay que pagar demasiado dinero o hay que pagar costos demasiado altos por no haber tenido un acompañamiento jurídico especializado y con experiencia de forma temprana.
Entonces, básicamente ahí surge Startup Liga, que es la spin-off de Rojas Conde y Cárdenas Abogados, y ahí diseñamos unos programas de acompañamiento jurídico para empresarios y emprendedores a un costo o a un valor más bien muy accesible para ideas de negocio tempranas. Entonces dijimos, el gran problema de los empresarios o de los emprendedores es el acceso a recursos económicos y también, pues derivado de ahí, el acceso a servicios jurídicos de calidad y especializados que les permitan evidenciar de forma holística cuáles son los retos que tienen, dónde se deben, digamos, fortalecer las bases de la seguridad jurídica en temas de estatutos, por ejemplo, gobierno corporativo, en temas de propiedad intelectual, protección de datos, entorno regulatorio en términos generales. Entonces, básicamente a partir de ahí dijimos, tenemos que tratar de marcar una diferencia y facilitar ese acceso, reducir esos costos de transacción para que las ideas de negocio y empresarios y emprendedores puedan acceder a esos servicios jurídicos de Y así calidad. entonces empieza a ligar, ¿no es cierto? Como Básicamente. con todas a respuesta a esas necesidades puntuales de los emprendedores, de los empresarios. En ese contexto quisiera preguntarte, ¿cuándo un emprendedor debe pensar en formalizar su empresa? ¿Cuál es ese momento ideal? Bueno, eso es una pregunta muy importante porque yo creo que no hay una, digamos, fecha o un periodo determinado. Desde nuestro punto de vista o desde mi punto de vista como compañero jurídico de muchas empresas y ideas de negocio, considero que el mejor momento es lo antes posible, en la medida en que tu proyección de negocio sea sólida. Si tú con tu idea de negocio en un año te ves generando empleo con una empresa formalizada, con un canal de ventas digital o con un establecimiento físico, lo mejor es que inicies de forma inmediata con la creación de tu empresa. ¿Por qué razón? Ujú. Principalmente, uno, porque vas a brindar una mayor seguridad al consumidor, ya sea de productos o servicios, de la formalización de tu empresa. Primero. Segundo, porque la creación de una persona jurídica, llámese sociedad comercial, automáticamente separa la responsabilidad personal del emprendedor con la de la compañía. Por tanto, al final del día, si la compañía, como es viable, perdón, como es posible, Sí. no funciona, la responsabilidad patrimonial va a estar completamente separada. Ahora que miremos los tipos de sociedades, vamos a explorar un poco Ok. mejor cómo se ve esto en la realidad. Y bueno, hay personas que dicen, todavía les falta como ese impulso para empezar a formalizar su empresa. Muchas veces porque lógicamente no entienden el proceso, porque les parece muy complejo o porque desconocen. Cuéntanos cuál es ese proceso básico para registrar una empresa y obtener esos permisos necesarios, dónde pueden los emprendedores encontrar esa información como para empezarlos a guiar un poco en este camino, quienes están arrancando. Perfecto. Para empezar, lo primero que hay que entender es que hay diferentes tipos de sociedades. Hay sociedades en comandita, hay sociedades limitadas, hay sociedades anónimas y hay sociedades por acciones simplificadas. Hoy en día, gracias a esta maravillosa invención de las sociedades por acciones simplificadas, pues no por nada son más del 90-95% de las empresas hoy registradas. Y básicamente es un tipo societario que flexibiliza esa formalización como persona jurídica y además es demasiado flexible también para definir reglas de juego entre socios. Entonces, si se elige, que por mayoría, digamos, creo que todas las empresas que hemos constituido nosotros desde hace 16 años han sido sociedades por acciones simplificadas, básicamente es un documento privado que inclusive permite hacer presentación personal en la Cámara de Comercio correspondiente. Ujú. Generalmente hay estatutos demasiado generales que funcionan para una primera formalización, para obtener el número de identificación tributaria y constituirse como sociedad como tal. Sin embargo, la recomendación siempre es entender los estatutos, el alcance de los estatutos y saber si esa camisa que estoy comprando, por decirlo de alguna forma, Sí. realmente es lo que quiero comprar, es lo que se adecúa a mi talla y se adecúa a lo que realmente necesito, que son los estatutos de constitución. Ok, y tenemos que definir primero entonces cuál va a ser la estructura legal de esta empresa, ¿verdad? ¿Qué factores deben tener en cuenta los emprendedores a la hora de elegir esta estructura legal? Y como persona natural, jurídica, tipo de sociedades, ¿qué deben tener en cuenta para tomar esa decisión tan importante? Ok, bueno, importantísima pregunta. En primer lugar, hay que determinar cuál es el entorno regulatorio, es decir, principalmente en temas tributarios. Hay que entender que si yo formalizo una empresa, automáticamente entra en un régimen que es responsable de IVA, ¿cierto? Sí. Y a partir de ahí, pues hay que entender si el modelo de negocio realmente
¿Aplica? aplica o no aplica, o si efectivamente me genera utilidades Da para con el decir, asunto del IVA. exacto. Ujú. Eh, las personas naturales también pueden llegar a ser responsables de IVA siempre y cuando se compran algunos topes. Luego, hay que empezar a tomar estas decisiones con base en el entendimiento de este entorno regulatorio, en primer lugar. En segundo lugar, sobre lo que les comentaba hace un rato de la separación de responsabilidades. Hay una regla que establece que las sociedades de personas, como por ejemplo son la sociedad limitada o la sociedad en comandita, deben responder los socios por las prestaciones económicas de sus trabajadores. Ujú. Entonces ahí se empiezan como a diferenciar un poco los tipos societarios y las responsabilidades que asumo o que se van a asumir por parte de los socios y empresarios en cada uno de los tipos societarios. Entonces, por regla general, siempre recomendamos nosotros la sociedad por acciones simplificada. Si de pronto se quiere una estructura diferente o se tienen necesidades completamente diferentes, a partir de ahí se hace por decir una ingeniería inversa y Ujú. empezamos a ver qué otro tipo societario se puede adecuar a estas necesidades puntuales de cada empresa. Y hablando de otro tema que me parece súper delicado, los contratos, contratos con clientes, con proveedores, ¿qué elementos básicos debe tener en cuenta un emprendedor para llevar a cabo ese contrato? ¿Qué cláusula o elemento consideras que es indispensable para llevar este acuerdo comercial? Bueno, en primer lugar, la primera recomendación siempre va a ser formalice las relaciones contractuales. Hemos encontrado casos en los que históricamente dice yo con este proveedor nunca he tenido problema, hago un pedido por correo electrónico, me llega y Sí. automáticamente O todo por funciona, WhatsApp, o ¿cómo por funciona WhatsApp ahora inclusive todo? Sí. o por WhatsApp. Y llega un momento en el que sencillamente el proveedor no cumple los tiempos de entrega o la tela o el elemento que va a proveer no cumple con las condiciones técnicas o de calidad que yo estoy requiriendo y ahí empiezan los problemas. Entonces la recomendación número uno es realmente formalizar esas relaciones contractuales. Ujú. El aspecto número dos es tratar de ser lo más detallado en las necesidades de estos contratos, sea cual sea. En tiempos de entrega, por ejemplo, en calidades técnicas de lo que estoy solicitando y sobre todo hay un aspecto que pareciera que se pasa por alto muy seguido y es si llega a haber un conflicto, ¿cómo lo vamos a resolver? Hay en Colombia muchísimos mecanismos alternativos de solución de controversias que yo considero que los empresarios deben conocer. Entre ellos, el arbitraje, ahora que leías Sí, sí, mi sí. perfil y lo hablamos antes de esta Sí. entrevista, el arbitraje es un mecanismo a mi modo de ver, demasiado eficiente para resolver un conflicto, sobre todo comercial, Ujú. porque permite que se constituya un tribunal de arbitramiento en la Cámara de Comercio o en el centro de arbitraje que nosotros dos pactemos y elijamos de forma preliminar y puede elegir uno o tres árbitros dependiendo del monto de la cuantía del conflicto. Eso implica que, por ley, en 6 meses debería estar la decisión de quién o cuál de los dos tiene la razón en este conflicto comercial. Y me va a evitar, si bien tengo que pagar, digamos, unos honorarios a los árbitros y unos costos de operación del centro de arbitraje, me va a ahorrar seguramente años de litigios y eso se va por No, la justicia. imagínate, eso ya es un ahorro Por de supuesto. tiempo, de esfuerzo y de dinero. Por supuesto. Entonces yo considero que efectivamente son elementos que los empresarios tienen que tener en cuenta. Uno, para formalizar esas relaciones y dos, para entender que no necesariamente la solución de un conflicto se tiene que durar años cuando las necesidades comerciales pues básicamente son inmediatas, ¿no? De acuerdo. Cuando están los emprendimientos en sus etapas iniciales, entonces el emprendedor es el gerente, el secretario, el comercial, Sí. el que habla con los clientes, el que ve por todo, ¿no? Luego empieza a asociarse con otras personas y finalmente se da cuenta que es súper importante delegar y empieza la construcción de equipos de trabajo para hacer crecer esos emprendimientos. ¿Qué debería tener en cuenta un emprendedor al comenzar a pensar en este tema de legislación laboral, puntualmente en temas de talento humano? ¿Cuáles son esos aspectos básicos para tener en cuenta a la hora de contratar personal? Perfecto, mira, eso es completamente importante, porque yo diría que, digamos, el éxito de los emprendimientos y al final del día de todas las empresas Mm. está basada en la capacidad que tenga de conformar equipos de trabajo. Y esos equipos de trabajo se tienen que conformar con la recomendación anterior y es la formalización de la vinculación que vamos a tener. Tú vas a ser empleado, vas a ser socio, vas a ser un socio industrial, vas a aportar tu trabajo como capital, por de alguna manera, de nuestra sociedad
o vas a recibir comisiones por venta, o cuál es el salario que al final del día yo te tengo que asignar. Entonces, la primera recomendación realmente es formalizar cualquier acuerdo al que yo llegue con mi equipo de trabajo. Hoy por hoy hay contratos que nos permiten facilitar o nos facilitan más bien eh, contar con personas especializadas para el objeto del desarrollo de mi empresa, permitiéndoles que su remuneración sea, por ejemplo, una participación accionaria, que es Eso es muy interesante. el famoso contrato de vesting. Chévere. Entonces, es importante en cualquier caso, primero que todo, formalizar esa relación contractual. Hemos visto casos, por ejemplo, donde se dice, es que yo le pago 5 millones, pero resulta que el básico de él era un salario mínimo legal mensual vigente. Hay inconvenientes, lo que sea que pase, se termina la relación y no hay cómo probar que efectivamente esas comisiones por esos valores Sí fue el realmente acuerdo. eran legales. Entonces, ¿ahí qué pasa? El emprendedor se expone a un riesgo realmente innecesario, porque seguramente frente a una acción judicial como una demanda en la que se requieran todas las prestaciones por todo el tiempo que estuvo vinculado con salario base de 5 millones, pues realmente es bastante costoso. Todo por, digamos, tener la intención de agilizar la operación, por tener la intención de la mejor buena fe, digamos, que Sí, tanto claro. el emprendedor Mm. como el trabajador dicen, listo, vamos a trabajar juntos, pero no formalizan esta situación y cuando hay problemas realmente es bastante costoso. Entonces, la recomendación es formalice, tenga en cuenta todos los costos, yo le digo costos, pero tiene otro nombre seguramente, Ujú. derivados de la operación formal de un trabajador. Si al final del día él va a ser parte de la sociedad, formalice un contrato de vesting, por ejemplo, que es un contrato ya de orden comercial más que de orden laboral. ¿Sí? Ok, perfecto. Y que sea pues todo en equilibrio, una balanza que al final sea un gana-gana tanto para el emprendedor como para los Por trabajadores en Y el flujo de prever, trabajo. prever para que siempre sea el mejor escenario posible. Por Sí, supuesto. de Sí. acuerdo. Por supuesto, porque además otra cosa que pasa muy seguido es que si yo no sé cuál es el costo real de mantener mi equipo de trabajo, pues realmente me estoy engañando a mí mismo de cuáles son las utilidades reales de un modelo de Claro. negocio. Incluso eso tiene mucho que ver con el precio del producto o servicio que Por llega al supuesto, final al cliente. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta en ese gran paquete para así mismo llegar como a esos precios justos De acuerdo. y también a esa conciliación y armonía dentro de los de emprendimientos, que es acuerdo, muy importante. completamente. Hablemos ahora de cuáles son esas obligaciones tributarias más comunes para un emprendedor cuando arranca. Bueno, esa es otra de las recomendaciones principales cuando se va a crear empresa y es conocer, insisto, el entorno regulatorio en Ujú. materia tributaria. El producto o servicio tiene IVA, el producto o servicio está exento o excluido de IVA, que es el ICA, que es diferente al IVA porque es un Sí, impuesto de orden territorial, el hipoconsumo, por ejemplo, que es otro de sí. los aspectos importantes para ciertos sectores de la economía. Entonces, la recomendación siempre es, pues, por lo general, investigar esos cuatro o cinco impuestos que son más comunes para saber en qué tarifa me aplican, si estoy exento, si estoy excluido y cómo puedo realmente coordinar una planeación tributaria que me permita obtener mayor rentabilidad en mi negocio. Bueno, yo voy a ir por otro lado, pero también una pregunta que me parece clave, el tema de la propiedad intelectual, porque es fundamental proteger esta propiedad intelectual desde el inicio y qué alternativas existen para que un emprendedor con un presupuesto ilimitado pueda hacerlo. Bueno, eso es una pregunta demasiado importante y para podértela responder quiero dar un ejemplo claro que nos pasó hace más o menos un año. Ujú. Llegó un emprendedor diciendo, mire, me rechazaron mi registro de marca con la que llevo operando 16, 17 años. Ya tengo una atracción de mercado, tengo 5 o 6 locales, tengo un canal de venta por internet y resulta que me la negaron porque una marca diferente se opuso a mi registro de marca. Hace un año se me ocurrió la idea, después de 16 años operando, de hacer el proceso de registro de marca. Efectivamente, había una marca registrada para la misma clasificación NISA y ya les explico de qué se trata esa clasificación. Se opuso, la superintendencia dijo, efectivamente no es viable el proceso de registro de marca, entonces perdimos, el emprendedor perdió 16 años de tracción de mercado, de conocimiento y posicionamiento,
pero encima de todo, la marca que se opuso presentó una demanda por competencia desleal, No puede ser. No. con una pretensión de cerca de 500 millones de pesos. Dios mío. Y la empresa dijo, yo sencillamente no puedo pagar esto por una marca. Entonces hicimos toda una estrategia relacionada con la reestructuración de la imagen, tratando de tener algunos visos de la imagen original, como tratando, exactamente. Logramos iniciar un nuevo proceso de registro de marca y estamos, digamos, haciéndole frente al proceso de competencia desleal, porque básicamente tocó revolcar y remover todas las redes sociales que había construido durante tanto tiempo. Ese es el ejemplo que les quiero dar. ¿Y por qué caen los emprendedores? O sea, caen porque por desconocimiento, básicamente, ahí sí como el dicho, pegan por inocentes, ¿no? O Sí, ¿qué pasó allí como? sí, mira, no sé por qué en la concepción de un emprendedor el registro de marca es lo último que se tiene que hacer. Ellos consideran que las marcas registradas son para empresas ya posicionadas, Claro, primero la que no posiciono corresponde a mi y ahora pymes. sí que valga la Exactamente, pena. Sí, te va bien, exactamente. ahí sí. Cuando realmente el ejercicio es completamente Al inverso. Es decir, contrario. si vas a gastar recursos económicos, tiempo, dedicación, equipo de trabajo en posicionar una marca, ten la seguridad que estás posicionando, perdón, una marca pues, completamente propia, Ujú. ¿sí? Que no vas a tener esos problemas. Entonces, Inconvenientes. realmente la forma de ver esto es completamente inversa y es arranca con tu registro de marca. Inclusive muchas veces nosotros recomendamos es primero registra tu marca y después resolvemos lo del esquema societario, porque realmente ese es el mayor riesgo. Inclusive es un intangible tan importante que en muchos casos puede ser el activo más importante de una compañía. De ¿Ok? acuerdo. La idea, proteger esa idea. Exactamente. Entonces, es importante tener en cuenta que en propiedad intelectual se derivan diferentes derechos, por ejemplo, patentes, secretos industriales y registros de marca. El más común, diría yo, es el registro de marca, independientemente de que tengas una idea que pueda llegar a ser patentable o que tengas un secreto industrial. Para eso es importante entender que hay diferentes tipos de marca, inclusive hay marcas sonoras, hay marcas olfativas, pero las más comunes son marcas figurativas, marcas nominativas y las marcas mixtas que contienen los dos componentes. Es importantísimo entender que para el registro de marca aplica una clasificación internacional que es la clasificación NISA y que el emprendedor se tiene que empezar a empapar de esta información que hoy por hoy es bastante accesible. Mm. Hay capacitaciones en cámaras de comercio, hay capacitaciones en diferentes instituciones. En YouTube encuentran un montón de información de cómo entender el contexto regulatorio de un registro de marca. ¿Qué clasificación aplica? Muchas veces llegan empresarios que dicen, yo ya busqué por la página de la superintendencia y hay una marca que tiene exactamente el mismo nombre, luego no la puedo registrar. Pero hay que revisar si esa marca está dentro de las mismas clasificaciones que tu operación comercial o si existe alguna suerte de conexidad entre los dos tipos de clasificaciones para realmente decir si es viable o no es viable. Ok, o sea, incluso pueden existir las dos marcas con el mismo nombre siempre y cuando. Por No supuesto, tenía ni Corona, idea. por ejemplo, es el ejemplo más claro. Ah, Hay cerveza Corona, zapatos Corona Mm, y Corona en claro. temas de baldosas y demás. de hecho, he escuchado a muchos emprendedores decir que han cambiado y han sufrido mucho con el tema del nombre de la marca porque querían que fuera un nombre único, inigualable, que nadie más tuviera y muchas veces si ni siquiera estamos en el mismo sector es probable que sí podamos Exactamente, avanzar. por supuesto. Ok, ok, sí. Y otro tema que está muy en furor últimamente, hablar sobre el tema de la protección de datos personales. Y ahorita más que estamos ingresando a plataformas, que pedimos también formularios para que las personas completen nuestros datos, bases de datos, ¿cómo hacemos para manejar esos datos personales? ¿O cuáles son las regulaciones básicas a las que se deben atener los emprendedores en temas de clientes, etcétera? Sí, perfecto. Mira, el primer punto es que sí, hay que tener o se sugiere tener o es importantísimo tener una política que me permita dar a entender a las personas que me entregan sus datos cuál va a ser el manejo de esa protección o de sus datos. La ley 1581 del 2012 establece como el marco general para la protección de datos. Luego es importante que la política que yo aplique realmente cumpla con la regulación que se encuentra vigente para estos temas. Y me quiero volver un poco a los aspectos importantes que hablábamos de los relacionamientos comerciales. Para esos relacionamientos comerciales, importantísimo incluir también una cláusula de confidencialidad, eh, porque generalmente en esas transacciones yo tengo que entregar muchísima información. Mm. Entonces es importante que esa información, cuando yo la entregue, tenga esa misma suerte de confidencialidad para mí y de protección de datos que son de terceros que me fueron depositados a mí con mucha
con mucha confianza, pues, y en el seguimiento de esa política de datos. Claro, es súper importante tener eso en cuenta y también cuando se hacen alianzas entre emprendedores, cómo es ese manejo de datos tanto para las dos organizaciones, pero siempre todo de cara al usuario, al beneficiario, a quien está dando sus datos, respetarlos y Sí, tener Pues, todos los acuerdos necesarios para que los usen de manera adecuada. por supuesto, porque es que además se ven expuestos no solamente a una demanda por los perjuicios que cause revelar Mm, un dato sin el seguimiento de las políticas y además puede ser objeto de sanción por parte de la Superintendencia de Industria y es un Comercio. tema de acuerdo. de atención. Sabes, incluso el tema de uso de fotografías, de la imagen personal de las personas, como ahora en redes sociales, digamos que estamos tan acostumbrados a que tomo una foto en un evento y la publico en mi marca y no sabemos si de pronto justo está pasando una señora con un niño. Entonces, es muy delicado saber que todo también lo que pongamos en nuestra empresa de cara a la ciudadanía puede tener unas consecuencias si no lo tenemos De bien acuerdo, rastreado. completamente de acuerdo. Y para eso también es importante, ahora que tú lo mencionas, que cuando se van a hacer, por ejemplo, campañas de publicidad Ujú. con menores de edad o Sí. con mayores de edad, se cuente con esa autorización clara de cuál es el alcance de la publicación, cuál es el alcance del uso de esa imagen, cuál es el alcance del uso de esa imagen del menor, cómo yo puedo usar esa imagen, si en campañas nacionales, si en campañas internacionales, si el menor fue informado por parte de quien otorga la autorización sobre el alcance de esa imagen y demás. Sumamente importante. Importantísimo. Así es. Bueno, hablemos entonces de la experiencia que has tenido, que has observado tú, que puede ser ese error legal más común que ves que cometen los emprendedores cuando están arrancando. Ya hemos hablado de varios, pero que tú digas, Sí, pues a es, ver, ¿cómo lo resumiría? Yo diría que el error más común es creer que la informalidad te trae más ventajas que la formalidad. ok, Que tú diciendo es que yo lo contrato de forma informal, le pago en efectivo al trabajador, yo estoy recibiendo la plata en efectivo, no estoy generando facturación. Creer que eso te va a dar más ventajas a futuro, creo que es un error demasiado, demasiado común, ujú, ¿sí? Qué buena Realmente. forma de decirlo, es verdad. Sí, al final del mm, día, si tú te formalizas, pues realmente no solamente estás sentando una base sólida para la proyección de tu negocio futuro, sino que además estás evitando un montón de riesgos jurídicos a los que te vas a ver expuesto si estás manejando la informalidad. de acuerdo. Y hablemos entonces de algunos tips legales, pueden ser tres, pueden ser cinco, que todo emprendedor debe conocer antes de empezar su negocio. Bueno, esa es una pregunta bien importante porque no sabría por dónde organizar esos tres primeros puntos, pero antes de responderte, también dentro de la firma, con la ayuda de Rojas Conde y Ligat, hemos Ujú. diseñado una revista que se llama Legalmente Empresarial Oh, y justamente Perfecto. lo que ahí están los tips. ahí están los tips. No, es una edición mensual, ya acabamos de hecho de cumplir un año Sí. y nuestro propósito con esta publicación, que además es gratuita, pueden pautar los clientes nuestros, Ujú. pero además es gratuita y facilita a los empresarios entender algunos conceptos jurídicos que parecieran de alguna forma inentendibles Mm, para muchos sí. emprendedores. Entonces tratamos de manejar un lenguaje realmente bastante sencillo, de poner ejemplos muy prácticos, de incluir tendencias de las últimas decisiones de las altas cortes de la superintendencia en temas societarios, de protección de datos que acabamos de hablar, de registros marcarios, de propiedad intelectual. Y creo yo que este acceso o digamos la lectura de esta publicación mensual realmente le va a facilitar muchísimo la vida a los empresarios Qué y chévere y de emprendedores. forma asequible, que puedan entender, lo que puedan masticarlo, que sea Exactamente. sencillo, porque de esta manera pues es mucho más fácil que se enganchen con el Claro. tema De legal, que es el acuerdo. deber ser, De ¿no es acuerdo, cierto? y que entiendan sobre todo lo que los rodea como empresarios desde el punto de vista normativo y regulatorio, que es sumamente importante, que es un contrato de vesting, cómo se crea una sociedad, para qué un registro de marca, qué es la protección de datos. Bueno, muy interesante todo el contenido que podemos encontrar en la revista y cuéntanos entonces esos tips para ti, ese top 3, ¿cuál sería? Bueno, resaltaría primero formalizar tu empresa, que es en lo que he insistido todo esta hora que llevamos acá hablando. Lo segundo es registra tu marca lo antes posible. Y lo tercero es trata de buscar una ayuda especializada para entender ese entorno regulatorio y formalizar tu compañía, tu empresa. Buenísimo. Perfecto. Y ahí les dejamos la invitación. Pueden Ajá. consultar la revista, ese tipo de ayudas e ir empapándonos del tema y accediendo a ese lenguaje que nos parece tan lejano, tan difícil, para saber qué problemas tenemos. Muchas veces ni siquiera
siquiera sabemos cuál es el problema que tenemos que resolver. Entonces, para ir finalizando, quisiera que le dejaras ese mensaje final a los emprendedores. Creo que es una charla que les va a dejar mucha información, mucho contenido, pero de pronto ese mensaje final, inspiracional también, porque tú has acompañado emprendimientos en sus picos, momentos altos, bajos. ¿Qué les dirías a las personas que nos acompañaron el día de hoy? Bueno, no, realmente es, si tú crees en tu idea de negocio, tienes que hacer todo lo posible para protegerla. Y la proteges realmente formalizando una compañía y, digamos, tratando de proteger lo que lo rodea con relaciones comerciales, con relaciones laborales, relaciones entre socios, con el registro de marca y todo lo que, pues, al final del día implica tener una empresa. Fabio, muchísimas gracias por acompañarnos, por dar todos estos consejos a los emprendedores, por ponernos en este contexto y que entiendan que es muy importante y que al final del día no es tan complejo, sino es cuestión de ponerse a hacer la tarea, Sí. investigar y hacerlo todo legal. Ani, muchas gracias también. Siempre es un placer compartir contigo este espacio porque además nos encantan estos temas Sí, sí, y sí. vamos a ir Aprendemos tomando un montón. apuntes para lo que eventualmente haremos a futuro, ¿no es Así es. cierto? De Gracias apoyar a a los ti, Lina. emprendimientos. De acuerdo, seguir resolviendo esas dudas que tenemos y que entre todos podemos ir construyendo es lo más importante. Así es, y en esa construcción ustedes son muy importantes. Gracias por acompañarnos, emprendedores, y que tengan un feliz día. Mentes que Emprenden, un podcast de Impulsa Colombia.